Este es el episodio número 4 y seguimos hablando de los errores en el proceso de ayuda. 23 errores en el proceso de ayuda, y te recuerdo que esta es una serie de 5 podcasts. Este es nuestro segundo podcast hablando sobre este tema, y hoy vamos a discutir 5 errores más. Si quieres escuchar los primeros 5 errores, busca el podcast anterior número 3 para que puedas seguir el hilo de lo que estamos hablando. Te habla la doctora Miriam Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Como expliqué en el podcast anterior, estamos hablando de errores en la práctica, errores que muchas veces no nos damos cuenta. Obviamente no nos damos cuenta de que estamos cometiendo ese error, y una vez los hacemos parte de lo que siempre hacemos, el problema es que si no los identificamos podemos seguir repitiendo los mismos errores. Y el error número 6 del que te quiero hablar es el error de ser demasiado impaciente. Y esto tiene mucho que ver también con el tipo de personalidad que tenemos, cómo somos en nuestra forma de ser. Si usted es una persona típicamente impaciente, pues en un proceso de ayuda, en un proceso de consejería, va a tener serias dificultades, porque si algo necesitamos durante el proceso es paciencia. A veces somos impacientes porque queremos que el cliente avance a lograr sus metas, o nos frustramos si sentimos que no estamos avanzando mucho, y tenemos que tener conciencia que cuando estamos hablando de conducta humana, no es tan sencillo. Hay cosas que se hablan en la sesión de terapia que son fáciles hablarlas, pero ponerlas en la práctica no es tan fácil, y tenemos que tener la sensibilidad con nuestro cliente de saber que las modificaciones con las que están trabajando son modificaciones que le cuestan, son modificaciones que son que representan unos cambios en estilos, cambios en conducta, cambios en actitudes, cambios incluso en culturas familiares que son que están bien arraigadas y que son bien profundas, y que los cambios no son tan fáciles de lograr. Si no, piensa en ti mismo o en ti misma cuando hay algo que tú necesitas cambiar de ti, ¿cuánto te cuesta hacerlo? Y te vas a dar cuenta que hay veces que un cambio simple, un cambio sencillo en tu rutina, en tu forma de reaccionar, pues no es algo que se puede tomar a la ligera. A veces cuando somos impacientes con el cliente, podemos primero pecar de ser insensible, como estábamos hablando, pero también dañar el proceso, porque si nos frustramos como terapeutas, si nos sentimos desanimados, o si tiramos la toalla con este cliente o lo descartamos como que este no quiere hacer nada, esta persona no está haciendo el esfuerzo, no, pues entonces ese sentir lo vamos a proyectar en nuestra sesión. Nuestro cliente lo va a percibir, por supuesto, porque especialmente si ya hay una relación terapéutica, ¿verdad?, de tiempo un poquito cercana, pues el cliente lo va a percibir. Y si algo nosotros como consejeros y consejeras debemos siempre proyectar en nuestras sesiones es esperanza. Algo que a mí siempre me gusta recalcarle al cliente es que hay alternativa. Yo
No le doy garantía, por supuesto, porque no depende 100% de mí el que la persona logre sus metas. De hecho, el porcentaje más alto depende del cliente, no de nosotros como terapeutas. Nosotros somos más bien una guía. Sin embargo, algo que yo siempre trato de transmitirle a mis clientes es: hay alternativa. Esto es algo que tú lo puedes lograr si tú quieres hacerlo, si tú quieres, estás dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo terapéutico que hay que hacer. Sí hay esperanza, porque pues la persona que viene donde nosotros viene buscando eso mismo, viene buscando una alternativa de mejoría, una alternativa de sanidad emocional. Y nosotros como consejeros, consejeras, como terapeutas, tenemos que tener eso bien presente. Nuestras actitudes, nuestras características personales, si nosotros lo permitimos, podrían interrumpir el avance y el proceso terapéutico de nuestro cliente. Así es que cuando tengas un casito de estos que son un poquito difíciles, que tú sientes que va lento, que tú no te impacientes. Recuerda que estamos hablando de lograr cambios en conducta, cambios en actitudes, cambios en emociones. Eso toma tiempo. Y trata de entonces de identificar, cuando te sientas así, trata de identificar qué logros has tenido con este cliente, cuáles son las cosas positivas, aunque sea bien pequeña, porque a veces cuando hablamos de logros y vamos a recapitular, a ver cómo va el caso, queremos ver, nos fijamos en logros grandes, que sean notables. Pero mira, si es un cliente que siempre que tiene una cita te llega a tiempo, te llega a tiempo, que no falta su proceso, eso es un pequeño logro. Eso es bueno porque la persona tiene adherencia al proceso terapéutico. Así es que si cuando viene a la sesión es participativo o participativa, si estás receptivo, eso también es logro, eso es logro. Así es que no seamos impacientes. Cuando nos sintamos un poquito así, vamos entonces a mirar qué es lo que hemos logrado hasta el momento. Vamos para el error número 7. Y el error número 7 es sacar al cliente de sus emociones. Sacar al cliente de sus emociones. Y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Bueno, nosotros, por tendencia general, las personas tienden a sentirse incómodos con las emociones de otros si esas emociones son emociones incómodas. Y me explico. No, quizás en algún momento has escuchado a alguien decirle a otra persona: no llores porque me vas a hacer llorar a mí. Eso es un ejemplo de un sentimiento incómodo de una persona que hace sentir incómoda a la otra. Y ese no llores porque me haces llorar a mí es una expresión que básicamente lo que está diciéndole es: no le des rienda suelta a tus emociones, no manifiestes esas emociones, porque yo no quiero nada que ver con eso, no quiero entrar en eso. A veces nosotros como terapeutas, nuestro cliente va a manifestar, a expresar o a hablar de emociones que posiblemente no son incómodas. Y al igual que el error anterior, el de ser impaciente, este error se comete muchas veces en virtud de nuestra forma de ser. Tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Si nosotros somos personas que no estamos acostumbrados a exhibir mucha emoción,
si tendemos a ser más racionales, si tendemos a ser más del corte intelectual, de ideas, pensamientos, más que de emociones, pues puede ser que las emociones de nuestro cliente nos causen un poco de incomodidad. Y entonces tratemos de desviar la sesión en otra dirección para quitar el momento awkward que está ocurriendo en el proceso. El sacar al cliente de las emociones se puede dar por varias razones. Una es esa que acabo de explicar, ¿verdad? No, me siento incómoda, no quiero que tú expreses. Yo soy una persona muy pacífica y estoy viendo que la persona está expresando coraje, se siente molesta y no quiero lidiar con eso, o no me gusta que la gente llore o pierda el control, pues yo trato entonces de hacer una pregunta o desviar un poco la atención para que el cliente sacarlo de esas emociones. Otra forma en que esto se puede dar es porque no estamos reconociendo las emociones del cliente. A veces en el proceso terapéutico estamos más pendientes a lo que tenemos que decir o a lo que tenemos que responder al cliente que a lo que el cliente está diciendo. O sea, a veces la persona está ahí, está hablando, está trayendo unos asuntos, unos issues, y estamos nosotros acá pensando, ok, ¿qué respuesta le voy a dar? ¿Cuál va a ser esa bomba de consejo que voy a decir que va a hacer que esta persona reaccione? Y estamos acá en nuestro pequeño mundo mental, evolucionando y dándole vuelta a las ideas a ver qué es lo que vamos a decir, en vez de estar pendiente a lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Qué es lo que nos está diciendo el cliente, pero qué es lo que está sintiendo el cliente? Nosotros necesitamos, además de estar en línea con lo que está diciendo, lo que está pasando, hay que estar en línea con la atmósfera de la sesión. ¿Cómo se está sintiendo esa persona que está ahí? En el podcast anterior habíamos hablado un poquito de no confundir las emociones del cliente, ¿verdad? No etiquetarlas de manera equivocada. Y parte tiene que ver con esto, ¿no? Hay que tratar de identificar y ayudar al cliente mismo a identificar qué está sintiendo y permitirle que experimente ese sentimiento, y esa misma situación usarla a modo de intervención en la sesión misma. No saques al cliente de sus emociones, déjalo ahí. Vamos a hablar de eso, vamos a ponerle nombre. Es una buena intervención con el cliente, es eso mismo, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿Qué es distinto a qué tú sentiste? Cuando el cliente te está contando algo y tú le preguntas qué sentiste en aquel momento, ese es un tipo de pregunta, un tipo de intervención. Otro tipo de intervención es qué estás sintiendo ahora. ¿Qué te produce hablar de esto que estamos hablando? Y quédate con él en sus emociones. Permítele experimentarlo sin juzgarle. Recuerda que el espacio terapéutico debe ser uno donde el cliente pueda hablar de manera libre de lo que siente, de lo que piensa, sin temor a ser censurado. No importa cuán difícil sea lo que te está diciendo o cuán incómodo sea lo que te está trayendo, pero permítele expresar, y vamos a utilizar eso mismo como herramienta de intervención en la sesión. Vamos a explorar esas emociones, vamos a ponerle nombre, cuando piensas en que te estás sintiendo de esta manera, que esa es otra intervención, ¿verdad? No es solamente cómo te sientes, qué tú piensas de esto que estás sintiendo. Hay personas que te pueden decir, pues mira, yo me siento culpable
por X o Y razón, pero cuando pienso en que me siento culpable, me da coraje el sentirme culpable, y hay una mezcla de emociones. No saques al cliente de sus emociones. Si eres de las personas que te incomoda un poco las emociones de otras personas, emociones fuertes, entonces eso es un issue con el que tú necesitas lidiar. Es un issue con el que tú necesitas enfrentar y por el que necesitas buscar ayuda, posiblemente de un mentor o una mentora, un colega que tenga un poco más de experiencia, un poco más de expertise, con el que puedas consultar esto que te pasa cuando tu cliente expresa alguna emoción que te incomoda. El error número 8 es el error de ser demasiado ecléctico. Es bien curioso que cuando uno le pregunta a algunos profesionales de la conducta cuál es el enfoque terapéutico que tú utilizas, cuál es el enfoque teórico, cuál es el marco teórico, qué línea es la que tú sigues en términos de filosofía terapéutica, muchas veces te dicen, no, yo soy ecléctica. Y pues a veces usamos ecléctico sinceramente como el zafacón para echar todo lo que hacemos, que a veces no tiene ni congruencia ni tiene relación una cosa con la otra. Este error es un error que se comienza cuando estamos empezando en la profesión, pero que sinceramente cuando se vuelve una práctica, pues tenemos colegas que llevan 800 años en la profesión y siempre han sido eclécticos, y cuando digo ecléctico lo digo con comillas, porque pues se acostumbraron a hacer de todo, a mezclar cosas sin ninguna lógica terapéutica. Cuando nosotros utilizamos un enfoque o seleccionamos un enfoque terapéutico, hay que seleccionarlo a la luz de la necesidad de nuestro cliente, no necesariamente de nuestro gusto personal. Hay otro podcast que vamos a estar hablando específicamente de este tema de la selección de los enfoques terapéuticos, de los marcos teóricos, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos trae esa persona, cuál es su necesidad, incluso cuál es su personalidad. No puede estar la decisión del marco teórico a utilizar o del enfoque, no puede estar basado únicamente en nuestra gusto personal o la teoría o el enfoque que nosotros dominamos. Yo le decía muchas veces a mis estudiantes, le decía que cuando la única herramienta que tú tienes es un martillo, todo alrededor parece un clavo. Y eso a veces es lo que pasa con los enfoques y las teorías. O sea, pues la que yo soy Rogers, yo soy rogeriana y el enfoque es centrado en el cliente. Y todo es porque sí, ese es el más adecuado, o yo soy cognitivo-conductual, la inmensa mayoría de la gente es cognitiva-conductual. Todo el mundo es cognitivo-conductual, porque ese enfoque se puede aplicar a una gran variedad a casi todo. Y sí, tiene razón, es un enfoque muy bueno. Pero aparte de qué es lo que te gusta a ti como enfoque terapéutico, como marco teórico, o qué es lo que tú dominas, porque a veces no es tanto un issue de gusto, es un issue de que pues eso es lo único que me sé. Tenemos que tomar en consideración a nuestro cliente.
¿Cuál es la necesidad de esa persona? ¿Cuál es la queja principal? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué cosas quiere lograr este individuo que viene donde mí buscando ayuda? ¿Y cómo es esa persona? ¿Cómo es su personalidad? Incluso es una persona con escolaridad alta. Eso tiene mucho que ver. Hay enfoques teóricos, enfoques terapéuticos que son altamente intelectuales, que son enfoques que tú necesitas que la persona realmente tenga unos niveles de profundidad intelectual, no necesariamente grado académico, ¿verdad? Hay gente con grados académicos muy altos y que tienen poca profundidad, y hay gente sin ninguna escolaridad con mucha profundidad de pensamiento. Pero eso hay que saberlo para identificar cómo yo voy a trabajar con esta persona. Necesito identificar cuáles son sus costumbres, sus gustos. Tú tienes una persona que es bien racional, una persona que es calculadora, una persona que es bien concreta, una persona que es esta gente que es de fórmula, de paso número 1, número 2 y número 3, dime cómo resolver esto. Este tipo de personalidad, tú no puedes ir con unas estrategias terapéuticas que sean de mucha conexión emocional y vamos a hablarle aquí a la silla vacía, ¿verdad? Nos vamos con algunas de las técnicas gestálticas, que son estas técnicas bien chéveres y que a todos nos gustan. Pues vamos a hablar. Tú tienes una persona que es bien concreta, que es bien racional, y tú lo pones a hablarle a una silla vacía, la persona va a salir de allí diciendo: esta tipa está loca, esta está peor que yo. Y entonces, porque no tiene sentido para esa persona, porque no es, y nosotros tratar de forzar a alguien a una técnica terapéutica porque a nosotros nos gusta o porque nosotros pensemos que le puede hacer bien, pero no va de acuerdo a cómo es esa persona, nos arriesgamos a dañar el proceso y que perder el cliente, que el cliente no reciba la ayuda que necesita. Igualmente hay veces que nos encanta dar 50,000 asignaciones. Hay algunos enfoques terapéuticos que la asignación que se da, las asignaciones que se dan son parte central de eso, pero tú tienes una persona sumamente ocupada, una persona que no le gusta leer. Dios mío, que mucho yo orientaba a mis estudiantes, a nosotros que venimos de estas profesiones, nos gusta la lectura, o debería gustarnos la lectura, porque pues es parte de mantenernos al día, pero el resto de la humanidad no es así, y no podemos estar asignándole libros. A veces le asignamos libros a nuestros clientes para que lo lean, para en la próxima sesión. Mire, usted le está dando una asignación a una persona de leer un libro a una persona que no le gusta leer. Lo que va a pasar es o que el cliente va a venir sin haberlo leído, lo cual le va a producir al cliente y posiblemente a usted una sensación de no haber cumplido, de haber quedado mal, de frustración. O el cliente va a decir: me tocó la cita y no pude leer el libro, pues no voy, la voy a cambiar. Y vuelve y la cambia. Y si no le gusta leer y no leyó el libro, pues no volvió jamás. Tenemos que tener en cuenta qué enfoque vamos a usar con nuestro cliente. Sí, ser ecléctico es muy válido, no estoy diciendo que no lo es. Lo que sí es que tenemos que saber si vamos a ser ecléctico, pues, ¿qué significa para mí ser entonces ecléctico? ¿Cuáles son
las teorías que yo voy a estar combinando y por qué las combino. ¿Cuál es mi racional? ¿Cuál es mi justificación? ¿Por qué yo quiero usar racional emotiva con técnicas gestálticas? ¿Por qué? ¿Cuáles técnicas? ¿Por qué tengo que cruzar a otra teoría a buscar algo que a lo mejor la tengo en esta teoría? ¿O es que no lo hay en esta primera teoría y necesito ir a una segunda, a una tercera? Y por supuesto, dentro del proceso terapéutico y dentro del plan de intervención que usted hace, puedes comenzar a lo mejor con un enfoque terapéutico y a través del proceso en un momento dado haces el switch y empiezas a trabajar otras metas, otros issues con otro enfoque terapéutico. Eso también es muy válido. Lo importante aquí es que hagamos lo que hagamos en esta línea, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, por qué estoy usando esta teoría y no esta otra. Y cuáles son las razones para combinar, si es que voy a combinar. Esto es como una receta. El que tú tengas los ingredientes en la alacena de tu casa y vas a hacer una receta, el que tengas 50 ingredientes no quiere decir que tengas que echarle de los 50 ingredientes a esa receta. Usa los ingredientes que necesitas y los que no necesitas, déjalos tranquilitos ahí. Así mismo es esto de ser ecléctico. Recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. El siguiente error del que te quiero hablar es el error de hacer una intervención demasiado prematura, que se relaciona con los otros errores que estamos hablando en este podcast, los errores anteriores de ser impaciente y de sacar al cliente de sus emociones y los otros errores que hemos mencionado, porque una cosa lleva a la otra. Pero hay veces que no tenemos en consideración la etapa del proceso terapéutico en el que estamos. Los procesos de ayuda pasan por unas etapas, de la misma manera que el ser humano pasa por distintas etapas y todo tiene que ver con niveles, etapas, procesos, pasos. Pues el proceso de ayuda no es diferente. Cuando entramos en una relación de ayuda con una persona, tenemos que estar conscientes de las etapas por las que vamos a pasar. Por supuesto, sabemos que la primera, pues la etapa inicial, es esta etapa donde se dan unas características, como en cada una de ellas, ¿verdad? Eso es parte de lo que necesitamos saber. Cada etapa tiene sus propias características. Y por lo tanto requieren de nosotros ciertas intervenciones de acuerdo a esa etapa en la que está el cliente. La primera etapa, por lo general, pues el cliente, hay veces que el cliente puede llegar con cierta resistencia, con un poquito de aprehensión. Eso es muy natural. Nuestra tarea en esa primera etapa es que, pues, establecer la relación terapéutica, el ganarnos la confianza de esa persona, el escuchar, el recopilar información. Así es que las técnicas o las estrategias de intervención que vamos a utilizar en esa etapa, pues deben ser unas que lleven a fortalecer esa relación terapéutica, porque ahí lo que usted quiere es establecer ese bonding, establecer ese rapport, como le llamamos siempre, ¿verdad? Esta confianza que lleve a nuestro cliente a sentirse cómodo o cómoda con nosotros en la sesión. Después viene una etapa de transición, después estamos en la etapa de trabajo, que ya esa etapa estamos, ¿verdad? El cliente ya está haciendo la tarea terapéutica
y nosotros pues de la mano también con nuestro cliente, llevándole al logro de sus metas. Por lo general, en esta etapa ya la relación terapéutica es sólida y seguimos transicionando a través de las etapas hasta llegar al cierre. Ahora, si nosotros nos apresuramos a hacer intervenciones fuera de tiempo, fuera de timing, podemos dañar el proceso de ayuda, podemos dañar el proceso terapéutico. Si yo tengo un cliente que está en la primera etapa, yo no puedo usar o no debería usar una técnica de confrontación, porque una técnica de confrontación va a lesionar la relación terapéutica, va a hacer que el cliente se sienta atacado o atacada y vamos a perder ese cliente, o por lo menos el proceso se va a afectar. Yo no me gusta hablar de siempre y nunca, porque como todo en la vida hay sus excepciones, por supuesto. Y pues quizás haya un caso aislado en el que sea necesario hacer una intervención, por ejemplo, de confrontación en unas primeras etapas. No es lo usual, pero es posible que en algún momento sea necesario. Sin embargo, esas son las excepciones. Nosotros tenemos que estar bien atentos al timing. En consejería, el timing es vital. Hacer una intervención demasiado prematura puede dañar el proceso, pero dejar pasar una oportunidad donde se debió haber hecho una intervención y no se hizo, también puede dañar el proceso. Así es que de lo que se trata entonces es de estar atentos a ese timing, a ese momento, esta intervención que yo voy a hacer con este cliente. Nuestra relación terapéutica la puede aguantar, o sea, puedo decirle a este cliente esto que quiero decirle y aún así no se va a perder o a dañar la confianza. ¿Está este cliente preparado para esta asignación que le quiero dar? ¿O es todavía muy prematuro? ¿Está mi cliente o mi clienta lista para hablar de este tema en particular? ¿O todavía es demasiado temprano? Y de hecho, hay veces que la misma información te la puede dar el cliente. Yo en una ocasión estaba atendiendo a una persona que me está trayendo su problemática, pero dentro de la narrativa me cuenta algo que le ocurrió durante su niñez, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció sumamente interesante. Yo inmediatamente identifico que esto que le ocurrió está relacionado a la problemática que le está pasando. Sin embargo, eran las primeras citas de esta persona. Todavía la confianza, la relación terapéutica todavía no estaba muy sólida. Yo me lo sospechaba, pero yo quería un poquito empujar la sesión en dirección a hablar sobre eso que le ocurrió en la niñez. Pero antes de entrar rápidamente en el tema y forzar la conversación o forzar la sesión a hablar de ese punto, decidí preguntarle a la persona y le pregunté, esto de lo que me estás hablando o de lo que me hablaste, ¿es algo de lo que quisieras profundizar, que quisieras que profundizáramos en el proceso? Entonces la persona me dijo, en su momento, pero ahora mismo no quiero hablar de eso. Muy bien, pues entonces
eso es algo que yo como terapeuta lo respeto. Doy 2 pasitos para atrás porque sé que no, el timing no es adecuado. No le hubiera hecho un mal a esta persona si yo hubiera forzado. Así es que, mira, es válido preguntarle al cliente si tú no estás seguro, no estás segura, si ese punto del que quieres hablar, ese tema que quieres traer o esa intervención que quieres tocar es adecuada, pregúntale si se siente cómodo o se siente cómoda. Y ahí vas a tener un buen termómetro sobre qué intervención puedes hacer, en qué etapa del proceso está, en qué etapa no. Hay veces que uno se sorprende. A veces el cliente, aunque esté en las primeras etapas del proceso terapéutico, viene ready para hablar del asunto. Pues fabuloso. Pero nosotros entonces tuvimos la precaución de considerar el timing antes de hacer la intervención. El error número 10. Este error se trata de atender asuntos personales durante la sesión de consejería. ¿Y qué es esto de tratar asuntos personales? Pues hacer cosas que son de uno durante la sesión de consejería. Por ejemplo, mientras el cliente está hablando, uno ponerse a escribir notas de otra cosa que no tengan que ver con la sesión. El comer durante la sesión. Esto es un gran no. Uno no puede comer durante una sesión de consejería con un cliente. Claro, hay quizás sus excepciones y dependiendo cuál es la ambientación del escenario donde se está trabajando. Si usted en el escenario donde trabaja es un escenario bastante acogedor, familiar, que a lo mejor tenga cafecito disponible para las personas que estén allí, pues a lo mejor una tacita de café, una tacita de té, alguna cosita de picar, algún dulcecito, si ya es parte de la ambientación, pero el usted sentarse a comer, yo en una ocasión escuché de alguien que atendió unos clientes mientras se comía un pollo frito con papas. Eso es una barbaridad. Eso no se hace. Usted saque su tiempo para comer, saque su tiempo para comerse sus merienditas y cuando le toque estar con su cliente, dele su atención completa y plena a esa persona. Otro asunto personal es el bendito, el dichoso teléfono. Dios mío, que mucho nos distrae el teléfono de lo que estamos haciendo. Y hay veces que está el cliente en el proceso hablando de sus situaciones y ahí está el personal de ayuda pendiente a su teléfono, mirando las notificaciones. En primer lugar, antes de que entre su cliente, siempre apague su teléfono o quítele el sonido. Y quítele el sonido, no lo ponga a vibrar, porque si lo pone a vibrar y lo pone sobre la mesa, cuando empiece, le entre una llamada, una notificación, le va a distraer, le va a interrumpir y usted inevitablemente va a mirar, lo cual hace que sea incómodo para el cliente porque no se siente atendido. Por más que usted diga, sí, te estoy escuchando, no, eso no se hace. Usted saque su teléfono aparte, guárdelo o quítele el sonido y déjelo tranquilo. Hay quien me ha dicho, no, pues yo contesto llamadas porque si me entra una llamada que es importante, yo no sé, quizás a lo mejor yo soy un poquito de la vieja escuela con relación a eso, pero cuando una persona, especialmente si la persona está ahí para recibir un servicio y si te está pagando por ese servicio,
te está pagando también por ese tiempo. Y tú ponerte a responder una llamada, a atender o a hacer una llamada, pausar el proceso que estás teniendo con el cliente para hacer una llamada, es una gran falta de respeto. Aparte de que daña el fluir de las ideas, de lo que se está expresando, de lo que se está diciendo. Contestar llamadas, y claro, también tienes que tener la misma política para el cliente. Se le sugiere al cliente que no conteste llamadas o que tenga el teléfono apagado o en modo de vibrar durante la sesión, porque se quiere aprovechar el tiempo y no se desea interrumpir cualquier flujo de ideas, de información. Responder llamadas telefónicas, responder mensajes, estar pendiente a las notificaciones, eso es un gran error. La relación terapéutica se puede afectar por eso. Claro, siempre van a haber algunos escenarios y como dije anteriormente, a mí pues no me gustan los nunca y los siempre, porque en todo hay sus excepciones. Pero en esta particularmente yo creo que hay muy pocas instancias en las que se puede justificar interrumpir una consejería, un proceso de psicoterapia, interrumpirlo para atender una llamada telefónica. Por lo general, las cosas, si la sesión dura 1 hora, cualquier cosa que haya que decirte o que te tengan que comunicar, pues se puede esperar unos cuantos minutos más. Así es que no atendamos asuntos personales, recordemos que este tiempo es tiempo del cliente. Tenemos que respetar eso. Gracias por escucharme. Estamos hablando sobre 23 errores comunes que se cometen en los procesos de ayuda. Y te recuerdo que esto es una serie. Puedes seguirnos, estás pendiente al próximo podcast donde vamos a continuar con este tema. Y si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico mmartinez@consejeria.net. También puedes mandarme mensajes a través de la aplicación de podcast que estés utilizando. Me puedes escribir. Y también, si te quieres comunicar a mi oficina, puedes hacerlo al 787-364-9880. Para información sobre nuestras certificaciones profesionales, nuestros talleres de educación continua, tenemos unas certificaciones bien interesantes, una certificación profesional en identificación y manejo de demencia, tenemos una certificación en terapia grupal, tenemos una certificación profesional en consejería pastoral y una certificación en consejería clínica. Consejería clínica en salud mental. Para información sobre todas nuestras certificaciones, nuestros talleres de educación continua para todos los profesionales de la salud que desean renovar su licencia y necesitan esos créditos, esas horitas de educación continua, tenemos talleres, tenemos módulos en nuestro website. Visítanos en www.institutopr.com. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.